algunos mecanismos primero y después algunas cuestiones relacionales dentro de la sociedad. Bueno, ahora empezamos bien porque empezó la grabación. Recién parecía que había algún pequeño inconveniente técnico que no admitía grabar. A veces nos pasa con la plataforma esta. Bien, vamos a empezar hoy a charlar sobre un texto que ustedes tienen para leer ahí, que se llama Defender la Sociedad. Es un texto extraído de una clase que tiene unos cuantos años. Esta clase, 1976, dictada por Michel Foucault, que era un filósofo francés que se murió en la década de los 80 del siglo pasado, y que, sin embargo, su pensamiento y su programa de investigación nos ha abierto muchísimos caminos para reflexionar sobre un núcleo central de problemas que yo los resumiría básicamente en uno solo, según lo que era la gran preocupación de Foucault en cuanto al desarrollo de su pensamiento. Antes de seguir, les aclaro, Foucault se escribe Foucault, ¿sí? Acuérdense que se lee en francés la AU, se lee como una O. Si no recuerden cómo se lee la marca de autos Renault, que nadie la lee Renault, ¿verdad? Bueno, para que se acuerden cómo se pronuncia el apellido de este señor, es Foucault. Bueno, Michel Foucault fue una persona muy, digamos, desarrolla una línea de pensamiento muy particular, pero él tiene una preocupación central en su programa de investigación. Su principal preocupación es el poder. Es el poder en sí, el poder, el funcionamiento del poder y el manejo del poder dentro de las sociedades, ¿sí? A este respecto, vale la pena aclarar que una de las cuestiones que él define como principio de funcionamiento del poder es que el poder no se encuentra necesariamente en alguna parte, es decir, no es que esté en el Estado o es que esté en la policía o que esté en las Fuerzas Armadas o esté en la familia o esté en la iglesia. Foucault va a pensar al poder como un mecanismo de relación. Es decir, que el poder está en las relaciones que se establecen dentro de cualquier conjunto social. Bien, ¿esto qué significa? Que las relaciones que se establecen dentro de las sociedades pueden ser relaciones horizontales o pueden ser relaciones verticales. Esto significa que a veces el poder está equilibrado, pero en la mayoría de los casos el poder no está equilibrado, sino que está desequilibrado en la medida en que la relación es una relación de subordinación. Bien. A partir, digamos, de esta pequeñísima introducción sobre una parte también pequeñísima del desarrollo del pensamiento de Foucault, voy a tratar de desarrollar un poco las ideas que él expone en esta clase que está en el artículo este que les cito recién, que se llama Defender la Sociedad. Él va a analizar básicamente un par de mecanismos por los cuales el poder se manifiesta y el poder es efectivo. ¿Por qué? Porque acá hay que tener en cuenta también una cuestión respecto al poder. El poder no es solamente un concepto abstracto que uno dice, bueno, poder, ¿sí? O como que dice justicia, o como dice patria, etcétera, y demás cuestiones. El poder funciona en tanto brinda la posibilidad de que alguien obedezca o que alguien haga algo en esa relación de poder, ¿sí? Estas relaciones podemos verlas en la familia, podemos verlas entre los hermanos, podemos verlas entre los propios compañeros de la facultad, podemos verla a nivel institucional en la misma facultad. Es decir, hay algunas personas que tienen más poder que otros, ¿sí? Más allá del grado de horizontalidad que hay en algunos de estos espacios. Por ejemplo, en general, entre ustedes como compañeros, no hay necesariamente relaciones desequilibradas de poder, pero a veces sí las hay, ¿sí? En algunos puntos puede ser que el que más sepa tenga poder sobre los demás, en otros puntos puede ser que el que más tenga poder sobre los demás, en otros puntos puede ser que el que más
capital simbólico tenga para ostentar, tenga poder sobre los demás, volviendo a algo que se trabajó con el pensamiento de Pierre Bourdieu en una de las clases anteriores. Bien, Foucault, una de las cosas que él va a considerar respecto al funcionamiento del poder en las sociedades es que el poder en general, y sobre todo cuando nos referimos al poder que emana desde los estados, va a tener eficacia en la medida en que logra esconderse, en la medida en que logra ocultar una gran parte de su propia presencia. Es decir, que el poder funciona y es admitido y es aceptado en la medida en que no somos conscientes de que estamos obedeciendo órdenes o que estamos obedeciendo lineamientos emanados desde algún poder, en este caso, por ejemplo, el poder de los estados. ¿Sí? Ya vamos a abundar un poquito al respecto de esto dentro de un ratito, que vamos a intentar una lectura Foucaultiana de la cuarentena, digamos, y de la situación que estamos viviendo nosotros en la actualidad, no solo a nivel local, sino a nivel mundial, que estamos en una situación, les diría que después que lean el texto de Foucault, van a probablemente entender un poco más el funcionamiento de la cuarentena y el funcionamiento de la pandemia. Bien, vuelvo a referirme a lo que está desarrollando Foucault. Él va a desarrollar un par de ideas, bueno, más de un par de ideas, pero digamos, va a desarrollar un par de ideas a las cuales les va a poner nombre. Les va a poner nombre inventado, es decir, fíjense que en general, en la ciencia en general y en las ciencias sociales y en la filosofía en particular, cuando uno no tiene un nombre apropiado para describir, que describa un concepto nuevo que ha desarrollado, y bueno, no tiene más remedio que inventarle un nombre, ¿sí? Esto se denomina acuñación de términos. Es decir, acá vamos a encontrar, en este artículo vamos a encontrar dos términos que no los van a encontrar probablemente en el diccionario, es decir, porque no son términos usuales, sino que son términos creados a propósito para describir o para dar cuenta del desarrollo conceptual que está proponiendo Foucault acá. El primero de ellos, bueno, voy a mencionar el segundo primero y después voy a volver y les voy a explicar por qué menciono el segundo primero. Él acuña un término que se llama biopolítica, es decir, el poder de la vida, digamos, o el poder basado en el principio biológico, ¿sí? Y va a inventar y va a acuñar otro término que lo pone antes y les va a aparecer antes en el artículo, que es el término anatomopolítica. Este es más feo para decirlo, más difícil para escribirlo, porque está compuesto por dos palabras, anátomo y política. El poder sobre el cuerpo significaría, en líneas generales, la idea que está tratando de sintetizar a través de este término Foucault. Después voy a volver a la biopolítica, que la mencioné hace un rato. La mencioné hace un rato, a pesar de que va en segundo término en el transcurso del artículo, inclusive en el transcurso temporal que sitúa estos problemas Foucault, porque el cuerpo también es un ente biológico, ¿sí? Por lo tanto está incluido, en definitiva, dentro de ese marco general que lo va a llamar el biopoder o la biopolítica, ¿sí? Bueno, voy a empezar por la primera idea que desarrolla, que es sobre el término anatomopolítica. La palabra anatomía la conocen, ¿no es cierto? Es la que el estudio del cuerpo, ¿verdad? Entonces se utiliza esta palabra para referirse al cuerpo en sí como sujeto de la acción. ¿Qué es lo que va a definir Foucault detrás de estos dos conceptos, tanto el de biopolítica como el de anatomopolítica? Él va a decir que estas dos cuestiones van a funcionar como tecnologías. ¿Qué quiere decir esto de que van a funcionar como tecnologías? Porque claro, nosotros habitualmente cuando uno le dice, tecnología, la tecnología, ¿qué es esto? Esto es una tecnología, esto es tecnología, los celulares, la computadora, los medios por los que nos estamos comunicando en este momento, digamos. Bueno, pero tecnología, en realidad,
en definitiva, la tecnología es el saber aplicado a cualquier cosa. Puede ser aplicado en un aparato de estos o puede ser aplicado a otra forma de controlar, ya sea el medio ambiente, de controlar la naturaleza o de controlar la sociedad. Entonces estamos frente al desarrollo de lo que Foucault va a denominar tecnologías sociales o tecnologías del control, ¿sí? Bien, esto, ¿cómo va a funcionar y cuál es la idea que va a deducir Foucault detrás de este término que él está inventando, que él está acuñando, que es el de anatomopolítica? Es decir, la anatomopolítica es una tecnología disciplinaria, es una tecnología que se dirige y se aplica sobre el cuerpo, de ahí su nombre, ¿sí? Es una tecnología del poder, es una tecnología que lo que intenta conseguir es que el cuerpo se docilice, que el cuerpo aprenda e incorpore hábitos por los cuales no haga falta repetírselos todos los días para que realice las acciones esperadas, ¿sí? Bien. Hago un pequeño paréntesis. Cuando él empieza a hablar del desarrollo de esta tecnología que le llama la biopolítica, va a decir, bueno, esto se enmarca dentro de un contexto político también particular que él denomina de la soberanía clásica o del modelo de gestión estatal que se asocia a los momentos de la monarquía absoluta, donde hay un rey, qué sé yo, que no tiene que rendirle cuenta a nadie, que es dueño de hacer lo que quiera, tanto con su reino como con sus súbditos. Y ahí está el problema. Por eso es que él va a usar una frasecita por ahí que les sirve de guía, ya se las voy a tratar de poner en juego en este sentido, que dice, el modelo de la soberanía clásica es el modelo del hacer morir y dejar vivir. ¿Qué significa esto? Que el poder es tan desequilibrado, el soberano tiene tanto poder que es capaz de quitar la vida a sus súbditos, no tiene que rendir cuentas de esto. Y a su vez, los súbditos, si están vivos, es también por gracia de ese poder que no los mata o que no los quiere matar, ¿sí? Entonces dice, hacer morir y dejar vivir, ¿sí? Bien, dentro de este marco, de este contexto, dice, se desarrolla una tecnología que va a apuntar al cuerpo de las personas. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando hablamos de las tecnologías disciplinarias, uno dice, bueno, todos tenemos ciertas disciplinas incorporadas. Nuestras sociedades son sociedades que están disciplinadas en un orden o en otro, ¿sí? A modo de ejemplo, nosotros hoy día, bueno, los que están con las cámaras apagadas tienen la ventaja de la impunidad, del silencio. El único que veo es a Axel. Y bueno, yo digo, ¿por qué solemos andar con ropa? ¿Sí? Linda, fea, cara, barata, no importa. ¿Por qué solemos andar con ropa? ¿Para protegernos del frío? Bueno, no sería el caso hoy, ¿no? ¿Sí? No sería ¿Un el caso. condicionamiento social? Perdón, repetime. ¿Un condicionamiento social? También, pero es un condicionamiento disciplinado, es la idea que estoy tratando de desarrollar. Es decir, porque admitimos, hemos incorporado la disciplina por la cual nos tenemos que vestir, ¿sí? Porque si no, estaríamos, digamos, actuando de manera absolutamente excéntrica respecto a lo que se espera de nosotros. Ahora, pongo este ejemplo por lo siguiente, porque ¿qué cosa es lo que vestimos nosotros para ponernos la ropa encima? ¿Qué es lo que vestimos? ¿O dónde tenemos que incorporar ese hábito que es una disciplina en sí? La incorporamos en el cuerpo, digamos, el cuerpo es lo único que es capaz de disciplinarse, ¿sí? De hecho, tan es así que si uno admitiera, esto no nos vamos a ir a la discusión porque sería muy larga, digamos, de que hubiera otra entidad, que se yo, alma, pongámosle, digamos, o espíritu, o lo que fuera, bueno, uno puede no tenerlo del todo disciplinado, ¿sí? Pero lo que sí tiene que tener disciplinado es el cuerpo, ¿sí? Porque uno no sabe si el espíritu está desnudo o está vestido, nunca podría verlo, ¿verdad?
pero el cuerpo sí. Entonces la disciplina es la disciplina del cuerpo, es decir, se tiene que incorporar a nivel corporal. Por eso es que hablamos de que la anatomopolítica es el poder sobre el cuerpo y es una tecnología disciplinaria. Es una tecnología que lo que intenta, digamos, como que el resultado, no es que intenta, lo logra, digamos, es generar cuerpos dóciles, dice Foucault, es decir, cuerpos que obedezcan, que estén en condiciones de ubicarse en el espacio, de ubicarse en el tiempo y de comportarse como se espera que se comporte, ¿sí? Esto, para que me entiendan básicamente la idea, es necesario para el ordenamiento del trabajo industrial, ¿sí? El desarrollo de la tecnología esta, que Foucault dice, bueno, siglo XVII, siglo XVIII, demás cuestiones, no importa, porque podemos rastrear hacia la historia instituciones y momentos donde también la encontraríamos. Nada más que dice, bueno, esto se va a empezar a desarrollar de manera masiva en el contexto prácticamente de la revolución industrial. Es decir, cuando necesitamos docilizar los cuerpos trabajadores, es decir, los cuerpos productivos. Es decir, yo necesito que el obrero entre a determinado horario a la fábrica, se ubique en un determinado lugar y se convierta en un productor. Esta es la idea. Bien, como la tecnología disciplinaria es una tecnología que se dirige al cuerpo, dice también Foucault, esta tiene efectos individualizantes. Es decir, me hace individuo, me convierte en individuo. No necesariamente todos somos individuos. Esto es una discusión casi filosófica que no vamos a poder darla en este curso, pero por ahí en alguna otra oportunidad que tengamos podemos intentar hacerla. Pero, es decir, ¿qué es lo que nos da la particularidad individual? Voy a hacer un pequeñísimo paréntesis. Tendemos a pensar que una sociedad es un conjunto de individuos, ¿no? Tendemos a pensar eso, ¿no? Una sociedad es un conjunto de individuos. Bien, si una sociedad fuera un conjunto de individuos, deberíamos tener algún lugar a donde podamos recolectar individuos para formar las sociedades, ¿sí? Eso se puede hacer con las manzanas, entonces uno las corta y junta un cajón de manzanas. Ahora, los individuos solamente pueden existir en una sociedad, es decir, no pueden existir por fuera de la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿quién genera los individuos? O sea, si es que los individuos generan la sociedad o es la sociedad la que genera el individuo. Bueno, yo me inclino por la segunda respuesta, es decir, somos individuos en tanto la sociedad nos termina convirtiendo en individuos. Y una de las técnicas, o una de las tecnologías del poder, o una de las tecnologías que nos convierten en individuos es la tecnología disciplinaria. Es decir, es la que nos convierte en esto que decía Foucault, cuerpos dóciles, es decir, en que hemos adquirido de manera individual todas estas disciplinas que nos son impuestas a través de distintos mecanismos. La mayoría de los mecanismos son mecanismos institucionales, ¿sí? Por las cuales adquirimos la disciplina. Por eso decía, o sea, que no es que necesariamente vienen de un lugar que es el Estado, vienen de un lugar que es el poder que está en un sitio extraño, que por eso podríamos eventualmente, fácilmente ir y tomar el poder y decir, bueno, y cambiar las cosas. Por eso es tan complicado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les digo? ¿Por qué digo que viene dado de manera institucional? ¿Cuál es la primera institución que nos disciplina a nosotros? Generalmente la familia, después la escuela y después el trabajo, ¿sí? Más o menos en ese orden temporal nos van a ir disciplinando. La familia es la primera institución que nos disciplina, ¿sí? Estamos en un camino donde estamos metidos dentro de estas relaciones de poder. Dentro de una familia también hay relaciones de poder. Siempre hay relaciones de poder entre los padres, los hijos, etcétera, los hermanos mayores, los abuelos, depende del modelo familiar. Pero siempre también hay esas relaciones de poder dentro de una familia. Bueno, esta idea conduce a un modelo de vigilancia
que es lo que se denomina el panóptico fundamentalmente. Fue un término, es anterior a Foucault. Foucault es un personaje del siglo XX, 1926-1984 vivió Foucault, bastante joven murió, ¿sí? 58 años. Si hubiéramos escrito todo lo que escribió Foucault en el tiempo que lo escribió, digamos, sería interesante. Decía, el modelo de panóptico fue un desarrollo hecho por un señor que se llamaba Bentham a fines del siglo XVIII y que lo diseñó para construir establecimientos carcelarios, para construir cárceles, donde acá funciona este principio que yo les decía hace un rato respecto a Foucault, que decía, bueno, el poder trata de ocultarse, es decir, su efectividad se basa en gran medida en no manifestarse. Entonces, ¿en qué consiste el modelo del panóptico? Panóptico, ahora con ustedes acá, yo tengo un panóptico invertido, digamos, en realidad, casi salvo contándolo a Axel, que es el único que tiene cámara, todos me ven, pero no veo a nadie. El panóptico es al revés, es decir, el que ve todo, pero que no es visto, ¿sí? Ya lo vamos a aplicar para la pandemia esta idea. Que podemos ver a todo el mundo y no ser vistos. El modelo de panóptico fue aplicado en las cárceles. La cárcel tiene, después búsquenlo en internet, en Google, busquen panóptico, seguramente les va a salir el dibujito de una cárcel, que tiene en general una forma de estrella. Una forma de estrella a donde tenemos el centro de vigilancia al medio y los pabellones para los costados, a donde todo el mundo es visto, pero nadie puede ver a su vigilante. Esta es la idea del gran hermano, el que está viendo, pero que no es visto, que es una idea que no vaya a creer que la inventó Suar o no sé quién que la hizo en la televisión. Es una... la escribió un novelista cuyo seudónimo era George Orwell, que escribió el libro 1984, que les recomiendo lo lean, que es donde aparece esta idea de la vigilancia continua. Bueno, ¿por qué esto de la vigilancia continua? Porque la disciplina es efectiva en la medida en que uno no viola la conducta disciplinada por temor a que lo vean, ¿sí? Por temor a que lo estén viendo, por temor a que alguien lo denuncie. ¿Estamos? Esta es la idea que estamos persiguiendo. Por eso es que el disciplinamiento y la vigilancia van, digamos, forman una continuidad, les diría yo, ¿sí? Es decir, ¿por qué uno no hace algunas cosas que a veces por ahí quisiera hacerlas o tendría ganas de hacerlas? Porque piensa que si alguien lo ve, puede tener consecuencias inesperadas. Y esta es la idea de preservarse detrás de la conducta disciplinada. Bueno, voy a avanzar un poquito más porque vengo medio lento con el desarrollo. Foucault dice, bueno, las técnicas disciplinarias o las tecnologías disciplinarias son tecnologías que apuntan al cuerpo, se centran en el cuerpo, se desarrollan en el cuerpo y como tales tienen efectos individualizantes. Dice, en un segundo momento, dice, se va a desarrollar una tecnología que no es disciplinaria, una tecnología también una tecnología de control, pero que no es una tecnología disciplinaria, porque no va a ir dirigida al cuerpo. Y ahí sí va a usar propiamente el término que yo mencioné antes, envolviendo al anterior, al de la anatopopolítica que estábamos hablando, que es el término biopolítica, ¿sí? Y va a desarrollar mucho sobre el tema de lo que él llama el biopoder. ¿Qué va a decir? Que la tecnología biopolítica va a ser una tecnología de control, pero a la que no le va a interesar el control del cuerpo individual. Le va a interesar el control del conjunto, es decir, le va a interesar el control de lo que vamos a conocer a partir de esto como población en general. Es más, casi me animaría a decirles que sin biopoder no hay población como tal, no hay población conceptualmente hablando. Sí hay gente, además, ¿sí? Pero no hay población como problema político, ¿sí?
Esto deriva de la aplicación de la tecnología biopolítica o de la tecnología del biopoder. ¿Y en qué va a consistir esto? Va a decir, bueno, la biopolítica es una tecnología que no va a anular la anterior, es decir, no la va a reemplazar a la anatomopolítica. ¿Por qué? Porque va a dirigirse hacia otro sujeto, no ya un sujeto individual, sino un sujeto colectivo, es decir, el hombre especie o el hombre en sentido general o el hombre como población. Y como tal, no va a ser una tecnología disciplinaria o una tecnología disciplinadora, sino que dice va a ser una tecnología normalizadora. Entonces acá va a jugar de nuevo con la frase que le había atribuido, digamos, al modelo clásico de la soberanía que decía hacer morir y dejar vivir. Y va a decir, el problema de la biopolítica va a ser hacer vivir y dejar morir. Es decir, invertir prácticamente los términos de la frase, en la cual el objetivo va a radicar en el hacer vivir, no ya en el hacer morir que decía de la soberanía clásica, es decir, hacer vivir. Ahora, esto es más complicado, ¿sí? Es más complicado, ¿no? Porque, digamos, hacer morir podría ser relativamente fácil, ¿no? Es decir, uno va y mata a alguien y listo, lo hizo morir. Ahora, hacer vivir requiere otro grado de desarrollo institucional y político, que es lo que va a dedicarse Foucault a analizar en relación a la cuestión de la biopolítica. ¿Y qué va a decir? Bueno, la biopolítica va a darse también en un contexto diferente de aquel que le llamaba la soberanía clásica. Porque si yo era el rey y podía matar a mis súbditos y quedarme con las cosas, etcétera, y demás cuestiones, y no tenía que responderle nada a nadie, era porque mi autoridad me la había dado Dios de manera directa, es decir, entonces no tenía que rendirle cuentas a nadie. O sea, esto venía así como que al ser el rey un delegado de Dios, digamos, un mandatario de Dios en la tierra, puede hacer lo que quiera. Es decir, ¿quién le va a pedir cuentas? ¿Quién le pide cuentas a Dios? O sea, ¿quién le podría pedir cuentas a Dios? Bueno, el desarrollo de los modelos estatales y de los modelos de organización política de las sociedades va variando con el tiempo. Es decir, en este momento no tenemos monarquías de origen divino. Hay algunos países europeos, qué sé yo, todavía que tienen monarcas, pero nadie anda creyendo que el rey ahí es el Felipe VI que tienen en España, es hijo de Dios. O sea, es tan hijo de Dios como cualquiera de nosotros, digamos. O sea, nadie justifica el poder monárquico en los términos del mandato divino, digamos, de la elección divina. Entonces, la base de la soberanía está en otro lado ahora, digamos. La soberanía no viene de Dios, sino que la soberanía viene de justamente la población. Esto es una idea que ya aparece en algunos pensadores desde el siglo XVI, del siglo XVII en adelante, ¿sí? Y sobre todo del siglo XVIII, donde decía que la soberanía es del pueblo, y el pueblo la delega, y la delega en el rey, no importa, ¿sí? Pero ya dejamos de ver que el rey lo ha puesto Dios, sino que el rey lo ha puesto el pueblo, de alguna manera, más allá de que uno no pueda elegirlo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando modificamos este esquema de sustentación del poder, o este esquema de justificación del ejercicio del poder, necesitamos cuidar a este que nos está dando el poder. Por eso decimos hacer vivir, no ya hacer morir. Necesitamos cuidar a este que nos está dando el poder. Entonces empieza el desarrollo de una serie de políticas, muchas de las cuales tienen una base estadística, ¿sí? Digamos, la estadística ustedes la van a estudiar dentro de algún tiempo en la facultad como materia particular, pero digamos van a estudiar fundamentalmente la estadística como una técnica de medición, ¿sí? La estadística es una cosa que se inventa en el siglo XVIII, antes no había estadística, ¿sí? Empieza a aparecer, empieza a desarrollarse desde el siglo XVIII. Y como tal, y como su nombre lo indica, es el conocimiento, es el saber del Estado, la estadística, ¿sí? Es decir, que se conjuga con el desarrollo de los estados contemporáneos, de los estados que conocemos nosotros, que son los que usan la estadística y los que necesitan de la estadística, y necesitan la estadística, y Foucault diría que necesitan la estadística precisamente
para dos motivos fundamentales. Uno para gestionar la población y otro para cuidarla de alguna manera, porque es la base de sustentación de la política también, ¿sí? Es decir, supónganse que yo me presento para gobernador, presidente, demás cuestiones, y ¿cómo hago para llegar? Y me tiene que votar la gente. Ahora, si yo dejo que la gente se muera o mato a toda la gente, nadie me va a votar, ¿verdad? Es decir, entonces tenemos que tener en cuenta que el elemento población es un elemento o es un factor que ahora es relevante para la existencia de la propia soberanía, que antes no pasaba por ahí, digamos, la justificación del ejercicio del poder desde los estados. Bueno, el desarrollo de esta tecnología, la biopolítica, es la que va a permitir que se desarrollen, por ejemplo, áreas de la medicina como la medicina sanitaria, que la tenemos muy presente en este momento. Digamos, el sanitarismo es un resultado de la biopolítica. ¿Por qué? Fíjense, cuando yo les decía hace un rato, la biopolítica no es disciplinaria, es normalizadora, es la que nos convierte prácticamente en un conjunto lo más homogéneo posible. Uno dice, bueno, cuando a ustedes le pusieron la vacuna, ya les van a poner la otra, ahora por suerte, ojalá que nos pongan a todos la vacuna esta, así podemos volver a salir sin demasiadas preocupaciones a la calle. Ahora, cuando le pusieron la vacuna, ustedes lo vacunaron como Axel Rufino, como Gino Belone, sí, anotaron el nombre, pero ¿lo vacunaron como individuo? No, los vacunaron como masa, es decir, los vacunaron como una política sanitaria dirigida al conjunto de la población, no a fulano, mengano, sutano y perengano, ¿me entienden la idea? Es decir, que lo que se busca tras una campaña de vacunación es la salud del conjunto o, en todo caso, evitar la enfermedad del conjunto, evitar el brote epidémico, evitar el brote endémico o, en este caso, controlar el brote pandémico, que es lo que tenemos dándonos vuelta por encima, ¿sí? Esto, digamos, no solamente, digamos, el sanitarismo, sino hay otros campos en los cuales se van a desarrollar las tecnologías normalizadoras. Una de ellas es la educación también, ¿sí? ¿Alguno de ustedes fue al secundario a una escuela que queda en la calle, entre las calles Lavalle, Necochea, San Martín e Independencia? Bueno, no importa si no fueron, pero ¿saben cómo se llama esa escuela? La escuela normal. Normal se llama. ¿Y por qué se llama normal? Fíjense que las escuelas normales son de la época de Sarmiento, es decir, son del siglo XIX, que la idea de la normalización de la educación les da exactamente ese nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacerse es lograrse una homogeneidad cultural que haga desaparecer las diferencias locales o las diferencias, inclusive pretendía que desaparezcan las diferencias mundiales, digamos, que todos tengamos una base de conocimiento común. Esta es la idea del normalismo escolar, es decir, que todos sepamos lo mismo y que todos actuemos de manera parecida. Entonces, la idea de pensar esta es que, decíamos, la anatomopolítica nos incorporó la disciplina corporal y la biopolítica nos normaliza y nos iguala. Entonces tenemos que ser cuerpos disciplinados que además se parezcan, ¿sí? Y que nos comportemos de manera similar y que tengamos, y que seamos, que terminemos siendo parecidos. Fíjense que, bueno, ahora como todos estamos en nuestras casas, por ahí uno está relativamente más relajado. Ahora, si uno sale a la calle, va a ver que todos nos vestimos igual, ¿no? ¿Vieron? ¿Alguna vez observaron eso, que nos vestimos igual? Es decir, yo no veo, por ejemplo, en la calle mucha gente que ande con turbante o que ande con túnica, como hacen otra gente en otras culturas, o que ande con kimono, o que ande, es decir, vestimos igual, todo, claro, uno se pone la camisa roja, el otro se la pone amarilla, no importa, pero digamos, nos vestimos
básicamente de manera parecida, es decir, utilizamos una indumentaria que, qué sé yo, llamémosle occidental, no importa, que ahora el nombre que le pongamos. Sería el mismo estilo, digamos, que todos tenemos el mismo estilo, o algo así. Más o menos eso es lo que digo, a lo que quiero referirme, es decir, que todos nos vestimos igual, ¿sí? Nos vestimos igual, o sea, no, nos diferenciamos cuando vemos, o podemos diferenciar cuando vemos a alguien vestido típicamente a una usanza cultural muy diferente a la nuestra, ¿sí? Entonces, si alguien anda con turbante, túnica, qué sé yo, con túnica naranja, Hare Krishna, no sé, o sea, por eso les digo, o sea, pero tenemos una tendencia a, no, que no es que tengamos una tendencia, tenemos una imposición a través de una tecnología, de dos tecnologías del poder. Una que es la anatomopolítica, que nos hace vestirnos el cuerpo, y la otra es la biopolítica, que nos hace a todos iguales, ¿sí? Y además de eso, tenemos que estar todos más o menos sanos para poder responder a nuestras funciones dentro de esa cesión de la soberanía que se le hace a los gobiernos a través del voto, ¿sí? Entonces, digamos, la biopolítica va a empezar a desarrollar saberes que antes no eran importantes, ¿sí? Basados sobre todo en la estadística, como les decía hace un rato. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad, las tasas de morbilidad. Toda esta información la van a recopilar los estados precisamente para desarrollar las políticas al respecto, que son estas políticas sobre la población, digamos, estas políticas de hacer vivir, es decir, las políticas de cuidar la vida. Ahí Foucault da un ejemplo, es un ejemplo interesante, aunque por ahí les puede llegar a resultar medio fuera de época, en la medida en que no cuadra del todo inclusive con nuestras propias historias personales, pero en algún punto sí, y se los comento porque está puesto en el artículo, que dice sobre el tema de los rituales fúnebres. Dice, antes cuando alguien se moría era, creo que lo describe más o menos con estas palabras, dice, era una ocasión brillante, ¿sí? Morirse era una ocasión brillante. Claro, el muerto no le importa, pero digamos, lo que se desarrolla, vieron que nosotros tenemos ritualidad fúnebre, por eso tenemos cementerios, tenemos más cuestiones. A los muertos probablemente poco les importa, digamos, cuál es lo que hacen los vivos, es decir, que en realidad los rituales son para los vivos más que para los muertos. Pero bueno, dice Foucault, con el modelo de la soberanía clásica, morirse, el ritual alrededor de la muerte involucraba en general a todo el pueblo, digamos, a todo el mundo estaba alrededor de ese ritual, ¿sí? Dice, por eso decía, era una ocasión brillante, era una ocasión, y ¿cómo la explicaba? Dice, ¿por qué? Porque era la única forma de escaparse del poder del soberano, morirse, ¿sí? Se muere, chau. Entonces me escapé del poder del soberano. Esto funcionaba con una ritualidad esplendorosa a su alrededor. Esto va cambiando y necesariamente ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Dice, cada vez se va convirtiendo, el ritual de la muerte se va convirtiendo cada vez más en un acto administrativo, no ya en un acto festivo, sino en un acto administrativo. ¿Y cómo lo lee Foucault esto? Dice, ¿por qué? Porque la muerte es el fracaso de la biopolítica, ¿sí? Que es la que quiere hacer vivir. Evidentemente no es que la pueda evitar, nadie puede evitar que nos muramos y algún día nos vamos a morir todos, lamento comunicárselo. Probablemente nosotros que somos más viejos nos muramos antes, digamos, sería el orden lógico de las cosas, pero en algún momento vamos a tener que todos viajar con la parca. ¿Qué es lo que dice Foucault? La muerte viene a ser un fracaso para la biopolítica. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el biopoder con la muerte? La esconde, la convierte en un trámite, o sea, la convierte en un acto administrativo, ¿sí? Chau, entonces, sí, de hecho, ahora en la mayoría de los casos, a los muertos se los damos a una empresa fúnebre, es decir, ya no se hace el ceremonial alrededor del difunto de parte de los deudos, como se hacía antiguamente. No, nosotros lo convertimos en un trámite, digamos, al tema de la muerte.
Bueno, bueno, creo que como falta una parte, digamos, del desarrollo de Foucault, que es cuando desarrolla el tema del racismo, pero no sé si la profe Agustino quiere arrancar con otra cosa ahora o más luego. Profe, ¿está por ahí? Sí, estoy por ahí. Si puede darme la palabra, vamos a terminar el tema más o menos a tiempo, porque estamos a -4. Bueno, dale, empecemos. Entonces, bueno, vamos, nada, 2 palabras para cerrar esta idea. De todos modos, lean el artículo, no es muy largo. Eso sí, es muy denso, les aclaro, y por ahí no es una lectura a la que ustedes estén habituados, pero no se amilanen, es decir, léanlo y después, como si no entendieron nada, lo leen de nuevo y lo van a terminar entendiendo bien. Bueno, le dejo la palabra a la profe Agustino y después continuamos si hay algunas dudas o demás. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, va a sonar en principio un poco raro este enganche, pero dentro de un ratito van a entender por qué fue primero este tema. Por ahí me interesaría recuperar la cuestión de el disciplinamiento, entendido como la cuestión de cuerpos productivos, de alguna manera como para generar, como para entender que hay mecanismos sociales que están vinculados a micropoderes, pero que tienen que ver sobre todo con la posibilidad de que las sociedades, las sociedades modernas, las sociedades industriales, seamos capaces de alguna manera reconocer como legítimo el marco de las relaciones y las imposiciones en las cuales nos movemos todo el tiempo. Recién, bueno, preguntaban la cuestión de la individualidad que planteaba una de las estudiantes, creo que era, a ver, voy de vuelta al chat, Axel planteaba la cuestión de la individualidad es una construcción social. Nosotros en la materia hemos decidido no meternos en esa cuestión porque es un tema sumamente complejo de comprender, pero tiene que ver con la posibilidad de generar personas que consideren que tienen márgenes de libertad para la toma de decisiones en relación a la autonomía de sus propias vidas, ¿sí? Entonces, pensando esto que plantea Foucault, pensando de alguna manera el concepto de hábitus que hemos visto con Bourdieu en su momento, esta idea del gusto que se construye, las tendencias a aceptar como naturales cuestiones que en otras sociedades nos parecerían sumamente alocadas, en la cuestión de reconocer la individualidad como un parámetro necesario en las sociedades en las que vivimos. Me parece que por ahí está interesante rescatar un poco la cuestión de la pandemia. Me parece que cuando el profe hablaba de la muerte y uno piensa lo que pasó, lo que sigue pasando con los muertos por COVID, la primera cuestión que aparece es la supresión absoluta del fracaso del Estado o del fracaso del sistema de salud de poder recuperar personas enfermas. Hay 2 factores importantes ahí. Uno es el factor este que les estoy diciendo, la negación de la muerte, que llevó a que, no sé si ustedes han tenido que pasar por el trance de que les hayan fallecido familiares por esta razón, pero no estaba la ceremonia del duelo, no había posibilidad de despedirse, que es una condición antropológica básica de todos los seres humanos, despedirse de sus seres queridos. Pero también había otra cuestión que es muy importante, que fíjense que toda la medición genérica, mediática sobre todo, del éxito o el fracaso de una política de control epidemiológico en esta situación estaba asociada a que el sistema sanitario estuviera en condiciones de dar respuesta. O sea, en la cuestión de la cantidad de enfermos o de la cantidad de contagiados, no de la cantidad de enfermos, sino de la cantidad de contagiados o del control de la contagiosidad del COVID, está directamente asociada a la capacidad del sistema sanitario de poder dar respuesta. ¿Sí?
Entonces, ahí es donde se ve claramente como una política de población, ¿sí? Porque los estados, de hecho, el problema de altísima mortalidad que tuvieron los europeos en un principio tuvo que ver con que tenían sistemas sanitarios sumamente debilitados, por lo tanto, una rápida contagiosidad llevó a un nivel de fallecimientos muy alto por falta de atención, por imposibilidad de captar a los pacientes y poder tratarlos de manera relativamente adecuada. De hecho, la mortalidad del COVID es menor que el de la gripe. El problema es la contagiosidad, o sea, la incapacidad y acompañada de la incapacidad del Estado de dar respuesta a una cantidad X de personas que estén afectadas por la enfermedad. ¿Se entiende lo que estoy planteándoles? Foucault ahora en toda esta época en las ciencias sociales fue realmente muy bien recuperado y muchos análisis sobre esto, sobre todo, por un lado, en la cuestión epidemiológica, pero también sobre los mecanismos de vigilancia. Si hay una industria, y esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando entremos más en globalización, si hay una industria que ha salido, o una actividad que ha salido absolutamente ganadora en esta situación de pandemia, ha sido la de la comunicación y la vigilancia, digamos, los mecanismos de vigilancia de la población, las apps para saber a dónde estaban dirigiéndose las personas, hacer la trazabilidad del movimiento de las personas en función de una población, no de las personas por sí mismas, que sería la tobillera electrónica del preso, ¿sí? Sino de la posibilidad de contar potencialmente con información fidedigna acerca de los circuitos de las personas para evitar o para seguir las redes de contagios, ¿sí? Eso es claramente una tecnología biopolítica que la tenemos en la actualidad sumamente desarrollada en términos de los soportes tecnológicos con los que contamos. Entonces, un poco para esto queda como ahí planteado y lo vamos a retomar fuertemente cuando trabajemos las nuevas formas de trabajo dentro de 2 semanas y vamos a entrar claramente en la cuestión de la uberización y de las economías de plataforma y vamos a ver que están muy vinculadas a la aplicación de este tipo de modalidades que se toman como espontáneas, como naturales, como deseables incluso, pero que en realidad tienen que ver con políticas estatales de control de la población. Otro tema, bueno, pero ya la clase que viene vamos a ver si podemos entrar a otra temática. Ahora me interesaría que vayamos a otra cuestión que tiene que ver, o sea, ahora lo que hemos visto con el profe han sido tecnologías de control, ¿sí? Y lo que tenemos que ver en el resto de la clase es la cuestión de, y vamos a ver dónde entran las tecnologías de control, la cuestión de las estructuras de clases sociales. Es un tema muy clásico dentro de las ciencias sociales, sobre todo de la sociología, abordado por múltiples teorías, por múltiples perspectivas teóricas, pero nosotros acá lo que tenemos es un material que es el de Ralph Miliband, que es un texto publicado, si no recuerdo mal el año, en 1987 para salir en castellano en el 90, o sea que tiene 30 años aproximadamente, y es un buen momento es un buen texto de síntesis, es bastante claro, para ustedes es muy accesible y les va a dar un panorama interesante de la situación de clases sociales en un momento bisagra de la historia, ¿sí? Porque cuando él está planteando esta propuesta respecto a la estructura de clases en las sociedades contemporáneas, se está cayendo el muro de Berlín y se está dando un reacomodamiento en función de algunos factores de clase o que no son de identificación de clases tradicionales, pero él logra anclarlos y vamos a ver cómo lo hace. Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta es que el concepto de clases sociales claramente viene de la teoría marxista, ¿sí? Los sociólogos tenemos una fuerte frustración y es que de todo lo escrito en el Capital, el último capítulo del Capital tiene una sola página y se titula Las clases sociales. O sea, no tenemos sistematizada por el mismo Marx la estructura de clases
según él planteaba el modelo teórico que él planteaba para la estructura de clases, sino que hay una reconstrucción teórica para abordar el modo en que él planteaba este tema. Cuando él, y refieren muchos documentos en muchos textos, pero no es lo mismo que el papá de la disciplina a uno le diga exactamente cómo sistematiza el cuerpo teórico a que uno lo tenga que ir reconstruyendo. No es que Marx empezó a escribir de las clases sociales al final, viene escribiendo de clases sociales y de lucha de clases desde su juventud, pero el tema es la reconstrucción. Digamos, cuando uno lee el capítulo 1 del Capital y lee la mercancía, ahí entiende el núcleo explicativo de toda la teoría. Entonces, a mí me hubiera encantado, la verdad, tener un capítulo que explicara, sistematizando todo el pensamiento marxista, que dijera cómo Marx esperaba que abordáramos la problemática de las clases sociales. Yendo a Miliband, él tiene al principio una discusión teórica interesante, dice, la división de clases en el marxismo está claramente planteada en base a lo que él denomina la explotación, o sea, el materialismo histórico de Marx, lo hace plantear o lo lleva a plantear la idea de que las clases sociales se organizan en función de los factores productivos, o sea, la materialidad del mundo productivo es el que está marcando el modo en que las clases se van a organizar. Y en este sentido, dice, la estructura social es una estructura dividida en dos grandes clases, ¿sí? Nosotros en términos políticos le pusimos el nombre de burguesía y proletariado, pero esto en términos de estructura productiva y correlato en términos sociales, refiere claramente a la idea de quiénes son propietarios de los medios de producción y quiénes no lo son. Entonces, en Marx, los que son los dueños de los medios de producción es lo que en términos políticos él denomina la burguesía, ¿sí? Los que no son propietarios de medios de producción son la mayoría de la sociedad y son ¿quiénes? Los que trabajan, ¿sí? Los que trabajan o los que son inactivos, pero fundamentalmente en toda el total de la población de la cual estamos hablando dentro de un sistema productivo en particular, la línea divisoria fundante de la idea de clases tiene que ver justamente con la propiedad o no de los medios de producción. Esa es la primera división, ¿sí? Fíjense que el capital, cuando ustedes analizan las estructuras empresariales o lo empiecen a hacer cuando avancen en la carrera, van a ver que el factor trabajo es un factor más entre los otros factores restantes de la producción, ¿sí? No tiene un rango diferenciado en lo que significa el registro de costos o la cuestión de balances dentro de una estructura productiva. El trabajo es un factor productivo más, ¿sí? En cambio, en Marx, esta divisoria es una divisoria tajante, es una divisoria de aguas, y en la época en la que él escribe esto, recuerden que Marx muere, si no recuerdo mal el año, en 1880 o 1882, estamos hablando de una sociedad ya consolidada en términos urbanos, industriales, tradicional, con un nivel de manufactura altamente desarrollado, pero que a nivel de clases sociales todavía no tiene el nivel de complejidad de clases o de sectores sociales que tenemos en la actualidad. O sea, en la época de Marx era mucho más fácil establecer quiénes eran burgueses y quiénes eran proletarios, ¿sí? En cambio, algunas cuestiones que vamos a ir viendo con el sistema productivo en la clase que viene, en las sociedades del siglo XX, van a ir modificando sustancialmente esta condición, y ahí es donde es interesante el planteo de Miliband. Porque, ¿qué dice Miliband? Si bien la condición material objetiva de clases se divide por la propiedad de los medios de producción o la no propiedad de los medios de producción, nos encontramos en realidad con un factor adicional propio del siglo XX, del cual ya nos había hablado Weber, que era la cuestión de la dominación. O sea, lo que dice Miliband, perdón, es que las clases no se organizan solo por la explotación en el sistema productivo, sino que también se organizan cruzando, interrelacionando, imbricando
el aspecto de la explotación, que es una dimensión económica, con el aspecto de la dominación, que es una relación ¿de qué tipo? ¿De poder? De poder, exactamente. O sea, ¿qué es lo que dice Miliband? Dice, cuando miramos la estructura de clases en el siglo XX y en las sociedades occidentales, sobre todo las sociedades capitalistas, lo que nos encontramos es que al factor explotación inicial del sistema se adiciona la dimensión de la dominación, y cuando hablamos de dominación ya saben que hablamos de legitimidad y de una relación mutua, en donde hay alguien que domina y alguien dominado, pero que en ambas partes estamos hablando de consentimiento, porque no es una imposición de poder de manera compulsiva, ¿sí? Sino que es una relación aceptada. Lo que de alguna manera está haciendo Miliband es cruzando la cuestión de clases con la cuestión de la democracia, de los partidos. Weber, nosotros no lo damos por una cuestión de tiempos, chicos, habría mucho más para darles, pero Weber en Economía y Sociedad tiene un capítulo específico que todos los que estudiamos sociología lo hemos leído en primer año, que se llama Clases, Estamentos y Partidos. Nosotros eso no lo vimos y hemos resignado a darlo, pero es interesante porque, y creo que en algunos de los materiales que ustedes tienen, alguito está contado, no me acuerdo si está en Nisbet, porque como hemos recortado materiales, hemos tenido que resignar alguna lectura, pero lo que plantea Weber justamente es que la cuestión de la dominación y la cuestión de la conformación ideológica de la política también tiene que ver e incide de manera directa en lo que significa la conformación de las clases sociales. Y él habla de clases, estamentos y partidos, ¿sí? Entonces, ahí hace una cierta relación respecto a la cuestión económica, a la cuestión del prestigio y a la cuestión del poder, que es la estructura de clases que tradicionalmente se pone, por ejemplo, en la teoría norteamericana, en la teoría estructuralista norteamericana, para la composición del establecimiento de las clases sociales en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso, ven, por ejemplo, profe, me tiene que hacer acordar de que lo agreguemos en el textito porque no lo puse y me vino ahora a la memoria el texto de Weber. Pero para los que están escuchando, es un capítulo muy claro donde él explica esta diferenciación, cuáles son las fuentes de organización social, son tres: el poder, el prestigio y el dinero. Eso en Weber. ¿Sí? Entonces, esas tres fuentes de organización social son las que, cruzadas, me generan la estructura de clases en Weber. Y esto es lo que toma de alguna manera la idea de dominación, que es la que toma centralmente Miliband para trabajar la estructura de clases ya a fines del siglo XX. ¿Qué es lo que dice a eso? Además le adiciona otro tema que ni Marx ni Weber pudieron ver en su época porque prácticamente no existían, que tiene que ver con el factor de lo que se llama, lo que Miliband llama los consensos, que tiene que ver con la cuestión de los medios de comunicación. ¿Sí? Ya es innegable que la cuestión de la legitimidad de las diferenciaciones de clases y de la estructura de clases está, para Miliband, controlado o organizado en función de tres fuentes de dominación centrales. El control de los medios de producción, la tradicional, ¿sí? Los recursos económicos y productivos. La segunda es el control de los medios de administración del Estado, y acá entra claramente lo que les dio el profe Garcés sobre Foucault, o sea, cómo el Estado, de alguna manera, a través de sus medios de administración, de su coerción, son una fuente de dominación que organiza, que contribuye a la organización de la estructura de clases. Y la tercera es el control de los medios de comunicación, o lo que él llama las fuentes de dominación por consenso. ¿Se va entendiendo? Gino me pone 1883, yo le agradezco porque como yo soy de la historia social, nunca me acuerdo bien de las fechas. El que tiene memoria de fechas es el profe Garcés. ¿Se entendió hasta ahora lo que vamos contando? Profe, sí. ¿Sí podría explicar de vuelta cuáles son estas tres fuentes de dominación? Bien. Hago un raconto. En Marx tenemos la explotación, o sea, los medios económicos como fuente de diferenciación de clases, ¿sí? Con Weber
aparece claramente la cuestión de la dominación, esto es, el poder como factor que asigna posiciones en la estructura de clases sociales. Y el tercero que agrega Miliband es el de los medios de comunicación, o sea, los modos de generar consensos al interior o como herramienta para la conformación de la estructura social. ¿Sí? Generalmente a mí nos pasa a nosotros y sobre todo a ustedes que están iniciando, mucho de lo que ustedes consideran opiniones científicas son opiniones mediáticas. ¿Sí? Pero como aparecen a veces en ámbitos académicos o tienen que ver con la divulgación científica, muchas veces se los toma como herramientas objetivas. Y en realidad lo que nos dice Miliband es que el consenso no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la veracidad, no lo dice Miliband, lo digo yo, no lo van a encontrar en el texto, tiene que ver con la veracidad y con la capacidad de los... de generar una cierta hegemonía en el pensamiento, en las formas de abordar la realidad, en el modo en que concebimos como supuestos individuos el modo de pensar, y esto es un factor importantísimo porque es un factor ideológico que se adiciona a la dominación, o sea, al plano de lo político, y a la explotación como el plano de lo material productivo. Si va hasta acá, ¿me entendiste, Axel? ¿Se entendió mejor? ¿Bien? Buenísimo. Bueno, el siguiente punto que él dice que es fuerte a pensar, yo no voy a ponerme, porque ya estamos en las 6:10, no me voy a poner a explicarles, porque aparte ustedes eso lo suelen construir muy bien, cómo se dan las diferentes situaciones de clase, la clase media, las clases, los profesionales, los gerentes, eso lo leen de Miliband y lo construyen ustedes. Lo que sí me interesa es mencionarles acá dos cuestiones, que si bien él ya no habla de clase burguesa y proletaria o no habla de clases, estamentos y partidos, sí plantea dos conceptos centrales que ustedes tendrían que reconstruir más en profundidad desde el material de lectura. Uno es el de la élite de poder. Él dice, ya no se puede hablar de burguesía, hay que hablar de una élite de poder. Es un sector más amplio que tiene la capacidad de construir una estructura de dominación a partir de las tres fuentes de poder, de las tres fuentes de dominación que él está planteando. Entonces, lo que se ve claramente es la cuestión de alianzas de clases, eso lo relata él muy bien en el texto, y en realidad dice, la élite de poder tiene una fuerte impronta en la idea de disminuir la conflictividad social para que se acepte la división de clases y la desigualdad a partir de los modelos de representación democráticos. Recuerden que el otro día cuando hablábamos de OFE, decíamos, cara y contracara del capitalismo son capitalismo productivo y democracia, ¿sí? Esto es algo que a veces cuando están como ustedes, que están muy orientados a las ciencias económicas, les cuesta mucho ver, pero en las ciencias sociales entendemos que, y estudiamos muy en profundidad esta cuestión, que en las sociedades del siglo XX en adelante, la cuestión productiva del sistema capitalista como sistema económico está directamente imbricado con la democracia como modelo político, ¿sí? Como modelo de representación, como modelo de alguna manera, no quiero usar la palabra imposición, pero me sale, la imposición de cierta aceptación de modelos de desigualdad social. ¿Por qué? Nosotros aceptamos que hay ricos más ricos que nosotros. ¿Y por qué aceptamos y toleramos socialmente que haya pobres capaces de morirse de hambre? Si somos un cuerpo social, en los dos extremos estamos presentando dificultades en términos de lo que una sociedad pretendería, que es que todos los integrantes de la sociedad vivieran de manera relativamente digna y parecida, ¿sí? La discusión central, perdón que me vaya y no voy a abrir la discusión porque me parece que está bueno hacer algunas discusiones en otro momento, pero lo voy a mencionar.
La discusión virulenta que se dio en la Argentina sobre el aporte extraordinario de los súper ricos de la Argentina está vinculado directamente con esto. No es un problema de que se pueda aportar o no. No es un problema de empobrecimiento de los hiperricos. Es un problema de nunca sentar el precedente político de que los ricos pueden estar en condiciones de pagar más impuestos. Es una discusión que en Argentina no se permite dar. El resto de los países, por ejemplo, los países europeos, esto lo tienen incorporado, porque todo el desarrollo del capitalismo y sobre todo el estado de bienestar ha tenido que ver con una estructura relativamente equitativa en la cuestión de los impuestos. Ahora, en la Argentina, que tiene una estructura regresiva de impuestos, el rico paga mucho menos que el pobre. Si quieren leer esto y les interesa, yo no lo voy a trabajar en profundidad, pero pusimos ahí un artículo de José Num, que es un sociólogo que trabaja la cuestión de la estructura impositiva en la Argentina y el impacto en términos de desigualdad. Muy lindo de leer, es el último que tienen agregado. Nosotros, insisto, por una cuestión de tiempo no lo vamos a trabajar, pero ahí van a poder leerlo y trabajarlo claramente. No es una lectura desde lo impositivo, sino que es una lectura desde lo social. El impacto que tiene la estructura impositiva en la cuestión de un orden social más equitativo o más desigual, ¿sí? Entonces, si lo quieren leer, está bueno, es un artículo corto y está bueno para que ustedes lo trabajen porque tiene que ver con un tema muy central en lo que ustedes se van a dedicar en su carrera profesional. Entonces, volvamos. Lo que genera la élite de poder son fundamentalmente alianzas de clase o alianzas sectoriales, pero también tiene la cuestión de encauzar el conflicto a partir de los modelos de representación. ¿Sí? El tema electoral. Si quieren en OFE, la lealtad de masas. ¿Sí? Este por un lado. Y ustedes vayan trabajando, insisto, en cómo va conformándose esa élite de poder. Y el otro problema, y el otro sector, digamos, que él menciona, es lo que llama clases subordinadas. ¿Sí? Y ahí pongan especial atención en cómo él define clase obrera, porque hace una definición bastante más amplia que la definición marxista, bastante más rica, más enriquecedora, así que es importante que ustedes la vean, porque también trabaja la cuestión de los inactivos y de los trabajadores no remunerados, que es algo que se está viendo, se empieza a trabajar en las ciencias sociales desde hace unos, podríamos decir, 40, 50 años, fundamentalmente con los movimientos feministas, el tema de cuánto trabajo no remunerado aportamos las mujeres, sobre todo, pero que también se está dando en el último tiempo, en los últimos 10, 15 años, respecto a lo que se llaman las economías de cuidado, por ejemplo, ¿sí? La cuestión de cuánto se aporta al sistema productivo cuando se trabaja en la reproducción familiar, ¿sí? Las personas que se dedican al cuidado privado de la prole, qué sé yo, las mujeres dedicándonos, esto está muy trabajado ahora en el tema de pandemia, se ha analizado muchísimo la cantidad de tiempo relativo que utilizamos las mujeres respecto a los hombres, duplica y en algunos casos triplica la cantidad de tiempo que las mujeres asignamos a las tareas de cuidado que tienen que ver con la educación, la salud, la reproducción del hogar, etcétera, ¿sí? Entonces, se ha empezado hace unos 50 años de a poco a ir midiendo el impacto económico no remunerado que tienen este tipo de actividades sociales, ¿sí? Entonces, él ahí en las clases subordinadas pone claramente la cuestión de los inactivos y de las tareas de reproducción. Eso por un lado, perdón, voy a abrir de vuelta, había cerrado el chat, pero lo voy a abrir por si hay alguna consulta. ¿Hasta acá va? ¿Todos van bien? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Bueno, ¿qué pasa entre estas clases o qué pasa en la estructura social? Hay una cuestión muy característica que es la cuestión de la movilidad social, ¿sí? Entonces, cuando uno mira las estructuras sociales, lo que encuentra es que hay, esto se hace, por ejemplo, con la encuesta permanente de hogares en la Argentina. Entonces uno encuentra que hay determinados actores, determinados agentes sociales, que puede ser que asciendan y otros que desciendan. Pero hay en la mirada de largo plazo hay una estructura social que tiende a mantenerse. O sea,
las élites de poder y las clases subordinadas suelen tener en las sociedades una estructura relativamente parecida. Ahora, cuando miramos esto en todo el siglo XX y el siglo XXI, podemos decir en líneas generales, y estoy haciendo una generalización muy amplia, que los periodos de principios de siglo, ya vamos a ver en la clase que viene el Fordismo, hasta la instauración del neoliberalismo a nivel occidente, la característica del cambio en la estructura social ha sido de movilidad social ascendente. ¿Sí? O sea, ha habido, sobre todo en la sociedad industrial de los 30 gloriosos años del estado de bienestar, una fuerte tendencia al crecimiento una fuerte tendencia a la movilidad social ascendente, que se muestra, se plasma en la conformación de masivas clases medias. ¿Sí? En Argentina podríamos decir, mi hijo el doctor, ¿sí? Lo habrán escuchado nombrar en la escuela secundaria, mi hijo el doctor era el inmigrante que no sabía castellano, hablaba italiano, no tenía formación, no tenía educación, pero tenía aspiraciones de mi hijo el doctor, mandarlo, o sea, convertirlo en alguien de clase mucho más alta que el que había sido él. Y esto es un proyecto social de las familias, chicos, esto es muy interesante. Es mi historia familiar, siendo hija de padres que no tuvieron una escuela primaria completa, que fueron obreros, ¿sí? Madre ama de casa, obrero en una empresa estatal productiva, en YPF, 3 hijos universitarios. Si eso no es movilidad social ascendente, ¿qué es? Ahora, ustedes no necesariamente son ese producto. En los 70, en todo el mundo, en la Argentina, y esto, mírenlo, porque yo les metí ahí algunos cuadros como para que ustedes después los trabajen, la movilidad ascendente es arrojada violentamente a la basura. Ustedes tienen en el aula virtual 2 cuadritos que me gustaría que miren. Uno en donde se ve claramente, creo que ahí les puede llegar a caer el mito del modo de vida americano y la cuestión del ascenso social en Estados Unidos, donde se puede ver la curva de desigualdad, o sea, las trayectorias de ascenso y descenso social ahí no tengo abierta la... Profe, ¿me da una mano? Hay unos cuadritos en el mismo aula que por ahí podemos abrir uno que dice desigualdad en Estados Unidos. Ese es uno que me interesa que miren, y miren los años y vean qué pasa en Estados Unidos cuando siempre pensamos que en Estados Unidos hay ascenso social continuado, que no la pensamos como una sociedad que haya tenido niveles de polarización social muy acentuados, y sin embargo ese cuadro es recontra contundente, lo tienen por niveles de ingreso, por quintiles, y el otro cuadro es el de la estructura social argentina del 76 en adelante. Y ahí es donde uno entiende qué es lo que está pasando en la actualidad. Porque yo voy a dar un dato, yo soy nacida en el año 65, o sea que logré, en el 76, cuando empieza el proceso militar, yo ya estaba ingresando a la escuela secundaria, y cuando termino mi escuela secundaria empieza la apertura democrática, por lo cual todavía teníamos ciertos indicios en algunos sectores de poder tener ascenso social. Pero en ese momento ya aparecen los que se llaman los nuevos pobres de la Argentina, los estudian, ahí está Romina presentando, distribución del ingreso en Estados Unidos. ¿Lo podés ampliar, Romy? Fíjense, la línea azul, después lo miran si quieren, pero fíjense, arranca en 1913 y termina en el 2017. La línea azul es el 50% de menores ingresos y el rojo es el 1% de mayores ingresos. Miren lo que era Estados Unidos, acá tienen la posguerra, ¿sí? Esta es la línea de posguerra, y acá tienen ya el neoliberalismo en Estados Unidos. Después lo miran, pero esto es, se nos derrumba el mito con este cuadro.
porque es la impresión de que, fíjense que la fuente es una fuente norteamericana y ahí está puesto en relación a la participación del total, ¿sí? Entonces, tampoco Estados Unidos es la panacea, ¿sí? Y cuando estamos hablando del 50% de menores ingresos, en esta parte estamos hablando centralmente de ingresos también de migrantes, y estamos, bueno, después ya vamos a hablar en la clase que viene sobre la cuestión de las migraciones en estos últimos 30 años, que es un problema, una cuestión estructural, y vamos a ver la cuestión de las remesas hacia los países menos desarrollados. Así que esto simplemente para que lo vean. Romy, si vos pudieras subir un minuto al otro cuadro, le dedicamos 2 minutos. El de adiós a la movilidad social ascendente en la Argentina. El cuadrito de Le Monde Diplomatique. Disculpen que me vine sin nada preparado de esto porque no lo pensaba mostrar. Mientras Romina busca tres cosas que son importantes, porque estamos en las 6:20, de Miliband. Una cuestión es los mecanismos que tienen que ver con el sostenimiento o modificación de la estructura social. Dentro de la teoría de la estructura social, él lo llama, por un lado, la presión desde arriba, que este es un viejo término que viene en la sociología, pero lo retoma, la presión desde arriba, esto es la lucha por la hegemonía de los sectores de la élite de poder. Sobre desigualdad, Gino ese que era del 76, que tiene la gráfica de pobreza, indigencia, y que tiene la línea de Gini y tiene a la vez la curva de, creo que era de endeudamiento, o de Producto Bruto. Ya Romina lo va a buscar. ¿La podemos contar a Romy o vos, profe? Cualquiera que me lo pueda abrir, así yo sigo explicando. A ver, la estoy buscando. Pero está en el aula, está subido al aula virtual. Porque no me responde la página. Sí, está costando. No sé si se ve. Ese es el de... Este también, mírenlo con cuidado porque tiene bastante para interpretar. Porque esto es al 2012, es una medición de lo que significaron a nivel de índice de Gini las políticas de los distintos países de América Latina. Es más complejo porque es una matriz, no es un cuadro común, entonces tienen menor crecimiento económico, mayor crecimiento económico, y es una matriz de cuadrícula en donde tienen ubicado cada país el nivel de disminución de la desigualdad o disminución de la igualdad o incremento de la desigualdad. Entonces tienen Argentina, Uruguay, Perú, y lo tienen asociado al final respecto al tipo de gobiernos que hubo en los 10 años anteriores. ¿Sí? Bien, 2003, 2012, 2006, 2012, 2007. Esto es un cuadro porque en realidad está analizado desde los diferentes tipos de gobiernos, entonces arranca con cada ciclo político, el impacto que el ciclo político tiene. ¿Cómo? Que la encontré, pero necesito que Romina baje ese para... Sí, déjame que termine con este. Este tiene, fíjense que los ciclos son los ciclos políticos que está analizando en el 2012, ¿sí? Este lo tienen que mirar con más tranquilidad, porque es más complejo. ¿Querés subirlo al otro, profe? Romy, ¿me podés sacar este? Gracias. Se murió la página. Bueno, les sigo explicando y cuando esté disponible lo ponés, profe. Cuando te lo dé, ponelo y yo vuelvo al tema. Entonces, él habla de una presión desde arriba que tiene que ver con la lucha por la hegemonía, que tiene que ver con la élite de poder, y fundamentalmente se centra en la socialización de la población subordinada y de la función del Estado en esta lucha por la hegemonía, el disciplinamiento en la producción y la existencia de las formas de trabajo no remunerado. Y la presión desde abajo viene desde los sindicatos, los partidos y el reformismo. Esto es la cuestión de la participación democrática de diferentes partidos políticos. En el caso de la Argentina, claramente el peronismo, los movimientos sindicales o los partidos sindicales en lo que significa, por ejemplo, el mundo europeo. Los partidos sindicales han sido muy importantes, los partidos de izquierda, muy asociados con los sindicalismos de izquierdas, y los reformismos dentro de lo que significa los sectores medios, pero que están más pegados a la cuestión de los sectores más bajos, de los sectores trabajadores. ¿Se puede ampliar un poquito, profe? Si ustedes se fijan,
Lo que acá tienen es, ahí no se ve bien. Profe, nosotros lo podemos ampliar desde los... No, solamente explicarles para que lo miren. Fíjense, la parte azul tiene que ver con los índices, ahí, porcentaje de población bajo la línea de pobreza es el amarillo y el azul es bajo línea de indigencia. Fíjense lo que era esto en 1974. Las condiciones de la Argentina a nivel de pobreza, de hecho, el Estado no medía la pobreza, se empieza a medir en este momento. Porque la condición de pobreza en la Argentina era una condición de transición entre el mundo rural y el mundo urbano. O sea, ¿quiénes eran pobres antes del 74? Los que salían, por ejemplo, de Jujuy al conurbano bonaerense y tenían un tránsito, una trayectoria familiar o personal de 1 o 2 años hasta que lograban emplearse. Una vez que tenían empleo, se constituían en clase obrera y podían perfectamente desempeñarse en un mundo por fuera de la pobreza. Este cuadro lo que está indicando claramente es los momentos históricos de crisis económica y el impacto que tiene esa crisis económica respecto a los índices de pobreza e indigencia. Y arriba lo que tienen es el índice de Gini, o sea, el índice de distribución. Si me lo puede correr, profe, al principio del año 74, fíjense, acá está la participación de la población bajo línea de pobreza o indigencia en el total de la población, ¿sí? Y hay otro que tiene el índice de Gini, que es el de deuda externa, que ya lo vamos a ver también. Fíjense los puntos de crisis, ¿no? De crisis económica, y acá están todos los hitos de crisis mundiales y de crisis en la Argentina. Fíjense, por ejemplo, la reestructuración de la deuda, cómo incide claramente en los parámetros. La asignación universal, cómo incide. O sea, acá, y esto, bueno, termina en el 2016, porque es el año en que se publica. Esto está publicado en el año 2017, este cuadro, y yo lo vengo usando de caballito de batalla porque me parece que es una excelente síntesis de lo que implica la relación de los impactos de las políticas económicas en las estructuras sociales, pero además el nivel de deterioro que ha sufrido la estructura social argentina con las políticas neoliberales. Sí, por eso Gino falta, porque es el 74, no lo considera como relevante, porque el salto importante está dado en, fíjate que acá la medición tiene que ver también con parámetros censales. La medición de la encuesta permanente de hogares se empieza a hacer acá, ¿sí? Una consulta, porque no se vio la identificación de los colores. El azul es la indigencia. Lo tenés en el, sí, Rodolfo, azul es indigencia, que es el de abajo, y Sí. el amarillo es el de pobreza, ¿sí? Y los datos del 2000, coeficiente de Gini. y los datos esos del 2000 que estábamos viendo, después del 2002, 2003 hasta el 2016, son Acá tenés datos hasta el 2016. ¿Son del INDEC? ¿Eso? Sí, básicamente encuesta permanente de hogares. No le pongan sello de malos datos a INDEC porque tuvo una época muy restringida de malos datos de INDEC. Lo digo por defensora porque he trabajado en el INDEC y es un organismo de referencia a nivel mundial y sobre todo regional, ¿sí? La encuesta permanente de hogares, que es la herramienta de medición clásica, se viene dando desde el 74 en conglomerados urbanos y realmente tiene un nivel de medición sumamente respetable. De cualquier manera, la idea de esto, si ustedes quieren, pueden buscar más información, pero me parece una excelente foto para que veamos la desigualdad. Gino se está riendo, a ver, decime. ¿Qué te pasa? Contame qué te pasa. Se escucha, no sé, porque intento hablar y no... A ver, dale, ¿Se dale, escucha? ahora sí. No, el INDEC muchas veces tiene fama de que mienten los datos, porque depende del gobierno que está establecido, por ejemplo, en el 2007. Acuérdense de la que cuando nosotros tuvimos los commodities del 2005, todo eso, había unas mediciones estratosféricas de cuánto valían las hojas, todo eso. Después también podemos hablar sobre el 2012, el 2015. O Bien. sea, ¿Sabés quién empieza a controlar el INDEC? Te puedo hacer una historia institucional. ¿Sabés quién empieza a controlar el INDEC que lo pone bajo la órbita del Ministerio de Economía? no. Cavallo. Cabal. Hasta ese momento el INDEC era un organismo autárquico.
No dependía de ningún organismo estatal, era público, pero no tenía dependencia ministerial. En los 90, ¿no? Él estuvo en 1992. No me acuerdo para validar exactamente el año, pero Cavallo ya lo pone bajo su égida. Los equipos, digamos, hay mucha historia para seguir. Hay una cuestión que tiene que ver con la tendencia a la tergiversación de datos, que tiene que ver con el valor, yo no me acuerdo ahora bien cómo es, con la cuestión financiera y la cuestión de endeudamiento y pago de bonos. Por eso es clave la modificación de datos en el INDEC del 2004, creo, en adelante, ¿sí? Porque tiene que ver con los parámetros internacionales. Pero no nos vayamos a discutir el INDEC, porque de todas maneras, estos son... Puede haber algún tipo de tergiversación de datos, pero son datos validados a nivel internacional. O sea, la Argentina tiene, si miramos, es consuelo de tontos, ¿no? Mal de muchos, pero si miramos al INDEC en América Latina, lejos es el mejor instituto de medición de estadísticas a nivel latinoamericano, ¿sí? Y es referente. Entonces, seguramente que hay tergiversaciones en valores, o lecturas, porque nunca las estadísticas son neutrales, siempre hay interpretación de estadísticas, pero bueno, daría para otra discusión, ¿sí? El hecho concreto es que el cuadrito te está indicando, más allá de la tergiversación o no que el INDEC puede hacer, es que en la Argentina del 76 en adelante la pobreza se instaló como un fenómeno estructural. Sí. Y que el problema que tenemos es que esa pobreza tiene que ver con un achicamiento de la estructura productiva y con una generalización de la informalidad económica, que es un proceso que se da en Argentina, en América Latina, pero también en Europa. ¿Sí, Gino? No, sí, concuerdo totalmente con usted, profe. Bueno. Cuando nosotros medimos, por ejemplo, la estadística del Gini, sería muy bueno complementarlo con el nivel de pobreza y el nivel adquisitivo de la moneda del momento. Exacto. Porque, por ejemplo, nosotros medimos ahora el Gini y sabemos que la desigualdad, si bien es mala, se podría decir que es mala, por ejemplo, la desigualdad de Estados Unidos es muchísimo mayor que en Argentina, pero el poder adquisitivo es mayor también. Sí, lo que pasa que el mismo caso tenés con lo que pasó con lo que decían de Chile la vez pasada, un 8% de medición de pobreza en Chile, pero vos tenés un 70% de la población que está endeudada hasta que se muera. Entonces, ¿me entendés? O sea, el problema no es el poder adquisitivo, sino el acceso. Si vos tenés un poder adquisitivo bajo, pero tenés acceso a servicios básicos que te garantizan una vida con cierta dignidad o una posibilidad de reproducción de la vida, es relativo. O sea, la cuestión de la medición monetaria, como todos los factores, es importante, es relevante, nos da una foto, pero debemos complementarlo con otros valores, ¿sí? En la Argentina es claro que desde que el dólar se mete como segunda moneda a la par, desde el Rodrigazo, vos preguntabas, Isabel, lo que estamos teniendo claramente es una economía bimonetaria en la cual la economía interna se nos está encareciendo de una manera impresionante y no podemos regular precios. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos mercados agroalimentarios en la última semana. Claro, si no genera desabastecimiento. Genera una serie de cuestiones, pero te prometo que lo vamos a conversar bien en la última semana. ¿Está? Porque a mí me pelean que metí mercados agroalimentarios, pero me parece que en la Argentina tenemos que hablar de alimentos porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ustedes verán todos los índices que se pueden aplicar. Nosotros piensen que estamos en una introducción en primer año, entonces no trabajamos estas temáticas en profundidad, pero esa foto sirve para plantearnos que la Argentina en la que ustedes nacieron no tiene nada que ver con la Argentina en la que yo nací, ¿sí? Es otro panorama social y los puntos de partida de las trayectorias personales, familiares y territoriales son absolutamente diferentes. Para eso, les recomiendo que lean el texto de Arroyo, que está escrito cuando no era ministro, mucho antes, donde él analiza claramente las políticas en función de los problemas territoriales y de los problemas de la población respecto al hambre. Todavía en ese momento no el hambre, ven, fíjense, por ejemplo, hasta el 2000, el periodo de 25 años entre la instalación del neoliberalismo y la crisis del 2002, había pobreza, pero los índices de indigencia eran altos, pero el problema del hambre no era un problema estructural en la Argentina. A partir del 2002, el hambre se instala como un problema. Esta cosa que se dijo tan fuertemente en muchas campañas
de la cuestión de que es un escándalo que la Argentina sea un país productor de alimentos para 400 millones y no puede ser capaz de sanear el hambre de su país. Bueno, yo voy a tratar de darles algunas razones de por qué pasa eso, porque entre otras cosas, no producimos alimentos para 400 millones. Producimos volúmenes de soja que si se trasuntan o se traducen en alimentos, estaríamos en condiciones de alimentar a 400 millones. Pero no producimos alimentos para 400 millones. ¿Está? Entonces ya vamos a entrar en esta discusión. Sí. Hola, no, solo Rodolfo. quería que yo le pregunté sobre el INDEC porque a diferencia, bueno, de Gino, yo sí creía los datos que te arroja el INDEC, pero veía los datos y me sorprendió porque pasaba de un 50%, 52% del 2001 a solamente reducción, un 20, 25%, es bastante raro, digamos, Es que, me parece. ¿sabés qué pasa? Eso tiene mucho que ver el impacto de la asignación universal, porque dejó de ser un subsidio para convertirse en una política de derechos. Entonces, eso subió sustancialmente. Si vos te fijás, la pero yo relación lo digo a la inversa, ¿no? pobreza-indigencia, ¿cómo? Yo lo digo a la inversa, que me sorprende que sea tan alto, porque si surgieron las jubilaciones, surgieron todos los ingresos, ¿cómo es posible que esté en ese porcentaje? Bien, yo les voy a decir una cosa. No es cuestión de creer o no creer con las estadísticas. Ustedes deben ser de economía, ¿los tres? ¿O no? ¿No? ¡Ah, qué maravilla! Me encanta que les interesen estas cosas y que no sean de economía política. No, sí somos de economía. ¿Los tres son de economía política? Bueno, ¿qué quiero decirles? ¿Qué es lo que les quiero plantear? Fíjense que la cuestión de las estadísticas siempre pueden ser observadas y trabajadas en función de la corrección. Cuando uno se mete, por ejemplo, el censo agropecuario, les voy a dar un dato. El censo agropecuario del 2004 está mal hecho, sin embargo se lo puede tomar. El censo de 1980 no lo hizo el INDEC, lo hizo una consultora privada, porque era el momento del proceso militar, por lo tanto el INDEC estaba intervenido. ¿Qué quiero decir? Si bien el censo del 80 no es confiable, porque barrió con todas las construcciones teóricas para la medición de la población que venía dándose en la Argentina, lo cierto es que uno puede, en función de la herramienta de medición, ponderar los sesgos que se puedan dar en las estadísticas. Entonces, no tiene un dato exacto, pero sí puede saber cómo se sesgaron. ¿Se entiende lo que les digo? Claro. El que se mete en estadísticas, sí, esto lo puede manejar. Claro, pero yo ahí al ver directamente acá esta imagen que usted plantea, yo observo que hasta el 2016, pero si yo me corro al 2020, mi pregunta inmediata es ¿en qué porcentaje de pobreza estamos ahora? Si es más de 40% o 50%, estamos casi asemejados al 2002. Y... Exactamente, es que la crisis que estamos... Miren, yo les voy a subir la semana que viene, para la semana de financiarización. Perdón, ahí ustedes tienen un índice de CEPAL. Yo les metí, disculpen porque fue como medio poner material por si ustedes querían consultar. Si se fijan al fin, que no necesariamente es lectura obligatoria, si se fijan en el aula virtual, tienen un documento que dicen que es de CEPAL. Ahí tienen las tendencias que plantea CEPAL respecto a América Latina en abril del 2020. Y la verdad que daba cosita. Los niveles de empobrecimiento, los niveles de deterioro social que se iban a dar a partir de la pandemia, ¿sí? Y después, para la semana que viene, van a tener un material que trabaja la situación, sobre todo de endeudamiento, pensado más en Europa, pero donde se ve claramente la cuestión de los envíos de remesas. ¿Saben lo que son las remesas? ¿Sí? La remesa es el trabajador ilegal que se va a Estados Unidos desde México, manda una cantidad de dólares mensuales para la familia en México. Sudán, el 37% del Producto Bruto Interno de Sudán es debido a remesas. ¿Qué me está indicando eso? Y ahí tienen datos, por eso les voy a dar un montón de datos estadísticos hechos por un europeo, acá no hay grieta. Y trabaja mucho el tema europeo porque, bueno, el artículo es de un francés, pero trabaja el tema África y da algunos datos de América Latina. ¿Qué es lo que está indicando la remesa? Una cantidad enorme de gente que trabaja en situación de irregularidad en los países desarrollados.
Porque ¿quién manda remesa? El que no sabe si puede quedarse en el país en los próximos 3, 6 meses o un año. Si tiene certeza de quedarse, tiende a llevarse a su familia. ¿Por qué manda remesa? Porque tiene pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, todo lo que gana lo manda a la familia de origen. ¿Está? Estoy haciendo un esquema, porque estamos pasados, son casi las 7 menos cuarto. Se ha puesto interesante la discusión, y está buena, y son datos. Pero pensemos esas realidades cuando nosotros veíamos las imágenes de los migrantes cruzando el Mediterráneo, que generaron escándalo ante la imagen de un bebé ahogado en la costa, y que después de eso no aparecieron más imágenes de barcos ilegales cruzando el Mediterráneo, que fíjense la cuestión de consensos y medios de comunicación, ¿sí? No volvimos a ver escenas desgarradoras de lo que implicaba el cruce de esos barquitos en el Mediterráneo, ¿sí? El problema que se genera, la cuestión que se está viendo en esa imagen televisiva es gente que sale a riesgo de su vida a cruzar una frontera para conseguir cualquier ingreso que le permita de alguna manera mandar remesa a su familia. En Jujuy lo tenemos muy claro con Bolivia, lo tuvimos hasta Evo, y después empezó a frenarse la cuestión del envío de remesas, aunque todos los países en desarrollo consideran un volumen importante de las remesas como parte de su presupuesto. De hecho, México, cuando asume López Obrador y cuando Trump dice que va a construir el muro en toda la frontera, la negociación de México tuvo que ver porque el primer ingreso en la estructura del Producto Bruto Interno de México es la remesa de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Si la frontera se cerraba, la economía mexicana se quebraba. Ahí estamos, detrás de esos números estamos hablando de gente. Esto es lo que me interesa que ustedes piensen. Estamos hablando de gente, ¿sí? Nos queda, se hace largo, perdón, me queda el tema, pero se los menciono nada más para que ustedes lo lean y cualquier cosa traen consultas para la próxima. Plantea ahí la otra cuestión que ya empieza a esbozarse fuertemente en esa época, que es la cuestión de los movimientos sociales, la cuestión de los movimientos sexistas, los movimientos racistas. Dice, ya, los fenómenos de presión desde abajo para el reconocimiento tiene que ver con fundamentalmente otro tipo de movimientos que, si bien tienen un sustento de clase, también están atravesados por ejercicios de derechos o por identificaciones raciales, sexuales, identitarias de origen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cerrando Miliband, y si quieren podemos seguir, yo sigo, saben que ya sigo, así que no hay problema, pero para cerrar Miliband, clases en Marx, explotación, Weber y la dominación. Miliband en los 80 ingresa claramente la cuestión de los consensos a través de los medios de comunicación, el reacomodamiento de la estructura política y económica de los 70 en adelante marca claramente una división, una salida del modelo industrial como modelo hegemónico dominante, y aparece esta cuestión de los niveles de presión de abajo y arriba, que tienen que ver con los reformismos de las clases subordinadas y con la hegemonía en las clases dominantes, o en la élite de poder, como la llama él, y finalmente el atravesamiento de los movimientos sociales que se salen de la lógica de los partidos políticos clásicos y empiezan a constituirse en movimientos reivindicatorios. Esto es básicamente la estructura central de Miliband. Les propongo que lo lean y en la próxima lo podemos retomar. ¿Tienen algún tema o alguna cosa? ¿Quieren que sigamos o cortamos acá? Se va poniendo más interesante, ¿vieron? El profe se va a enojar porque como él es historiador, le interesa la historia. Si no entendemos la historia, no entendemos lo que pasa ahora. Pero vamos a llegar al 2020 con los temas. Tenemos la semana que viene el tema de endeudamiento y todo lo que significa la financiarización de la economía y la economía global. La clase que viene vamos a terminar la semana 6 con sociedades de masa y sociedades de consumo. La semana 7 vamos a tener el tema de financiarización y globalización. Semana 8 la problemática del trabajo, que vamos a llegar hasta
hasta el 2020, y la semana 9 mercados agroalimentarios, o lo que son los mercados globales y los mercados locales, o los mercados de cercanía en la cuestión de producción de alimentos. Así que, si ustedes hacen lecturas va a estar bueno, porque van a tener materiales con información, digamos, ya no salimos de la teoría clásica y estamos trabajando cada vez más con artículos de análisis que llegan hasta nuestro año, digamos, incluso algunos sobre la pandemia. ¿Estamos? ¿El resto que no aparecen, están todos ahí bien? ¿Sobrevivieron? ¿Estamos? No están sobreviviendo, quedaron ahí. Tengo la línea de hombres en la primera línea y después abajo fotitos. Ahí Aldana pone sí. Buenísimo, Aldana. Belén también, a ver las chicas que están haciendo hinchada ahí al fondo, en las popular. Mirta, bien. Bueno, nos estamos en